Buenos días, bienvenidos a INDOC, el primer congreso de innovación docente e investigación en las ciencias sociales y jurídicas. Contamos en esta ocasión con la profesora Eulalia Petit de Graviel, que es profesora titular de Derecho Internacional Público de la Universidad de Sevilla y también secretaria del Departamento de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de dicha universidad, así como secretaria de la Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional. Gracias, Eulalia, por compartir con nosotros este espacio y también tus experiencias en materia de innovación docente y renovación pedagógica en el aula. En este caso, Eulalia, nos gustaría que compartieras con nosotros, si te parece bien, pues las experiencias que has podido tener en relación a un tema que nos preocupa, que es el papel que tienen los TFGs dentro del título de Derecho. Como tú sabes, los TFGs constituyen un proceso de aprendizaje donde se integran y visualizan las competencias del grado y, por lo tanto, algunas son genéricas, otras transversales y, por lo tanto, nos interesa saber en qué medida se puede innovar y en qué medida Derecho Internacional Público constituye un acicate o un atractivo para el alumno y alumna a la hora de realizar el TFG. Muy bien, pues buenos días a todos y muchísimas gracias, Víctor, por la invitación a participar en este congreso, que creo que tiene todo el sentido y todo el interés y especialmente el formato elegido en el contexto y circunstancias en las que estamos viviendo. Bien, muchas veces cuando hablamos de innovación docente pensamos en las asignaturas curriculares habituales que solemos impartir, en mi caso Derecho Internacional Público, instituciones jurídicas de la Unión Europea, alguna otra asignatura optativa o de especialidad asociada al Derecho Internacional Público. Y pocas veces o con menos frecuencia reflexionamos en torno a estas otras ámbitos de formación que los estudiantes tienen que cubrir a lo largo de sus estudios y en concreto el trabajo fin de grado que ellos realizan además cuando están al final de sus estudios y por tanto tienen ya una formación bastante amplia, bastante completa, quien más, quien menos, en distintos ámbitos jurídicos. Hay que tener en cuenta que en el caso de nuestra universidad, de nuestro grado en Derecho, los estudiantes cursan instituciones jurídicas de la Unión en primer año, primer semestre, recién llegados del instituto, lo cual es un poquito extraño y difícil para el profesor y para el estudiante. Y luego cursan Derecho Internacional Público como una asignatura anual en el segundo año. Eligen el trabajo fin de grado en el cuarto curso, su último año. Bueno, y muchos de ellos eligen matricularse en el Departamento de Derecho Internacional Público porque la imagen, el aprendizaje que han recibido y sobre todo el recuerdo que tienen de las temáticas que han trabajado en estas dos asignaturas, una u otra, Unión Europea o Derecho Internacional, suele ser siempre muy positivo. Yo siempre considero que tenemos la suerte, la bendición de explicar, de enseñar asignaturas que para los estudiantes son muy significativas porque les ponen en su lugar en el mundo y les hacen entender una dimensión importante de la realidad y aunque no siempre visualizan el peso que va a tener en su carrera profesional, sí les resultan atractivas, con lo cual nunca nos faltan estudiantes matriculados en nuestro departamento. Entonces, en todos estos años que llevamos ya teniendo el trabajo fin de grado como una asignatura obligatoria, muchas veces el problema ha sido definir con adecuación didáctica, metodológica, el tipo de trabajo que se les pide a los estudiantes, tanto por el número de créditos que tienen que hacer, como las herramientas de las que dispone un estudiante de grado que no tiene formación investigadora, no podemos pensar que va a hacer un trabajo de investigación en el sentido estricto del término, como la finalidad que tiene que tener el trabajo de fin de grado para hacer una inserción preprofesional junto con esa otra asignatura que son las prácticas. Para mí, prácticas y trabajo fin de grado tienen que estar siempre muy cerca, porque los objetivos formativos son muy cercanos. Son objetivos de formación globalizada con respecto al conjunto del aprendizaje jurídico. Y, por tanto, aunque se matriculen en un departamento concreto para hacer su TFG o sus prácticas, y evidentemente eso tiene que ver con el contenido concreto de la práctica o del TFG que van a hacer, tenemos que intentar que sean globalizantes y que sean, sobre todo, yo lo llamo de aprendizaje significativo.
Y por eso, en los últimos años, yo vengo intentando explorar actividades alternativas a mandarles un tema sin más de trabajo para que luego me presenten algo más o menos copiado de aquí y de allá, hecho con más o menos acierto. Una de las actividades que hago, pero me consta que otro de los participantes va a hablar sobre el tema, así que no lo voy a tratar, es formar equipos para competiciones de competición en litigación internacional. Nosotros participamos en una que tiene que ver con derechos humanos porque es una de esas líneas de trabajo que tiene este departamento y que sembró el profesor Juan Antonio Carrillo Salcedo en todo su equipo, ¿no? Entonces, preparo a estudiantes, competimos, yo misma participo como juez también en otras competiciones para mantener también un conocimiento de cómo se ve la competición desde los dos lados, cuando participas con un equipo y cuando tienes tú que juzgar, ¿no? Entonces, no voy a detenerme más en ello porque sé que hay otros ponentes del Congreso que hablarán probablemente de los moot court y de las experiencias de litigación de competición, ¿no? La otra actividad que yo creo que puede tener interés, que hemos empezado este año en concreto, la estuvimos planificando el año pasado, mantuvimos las conversaciones y este año por primera vez la estamos poniendo en práctica, es una experiencia de combinar el trabajo de 5 o 6 estudiantes, los 5 o 6 estudiantes que yo tutorizo, que trabajan en el mismo ámbito temático desde diferentes perspectivas, en un proyecto que es un apoyo académico a la labor pro bono de un despacho grande que trabaja en un proyecto social con una ONG de acogida de inmigrantes. Hay una ONG, en concreto la Fundación AEMET, que tiene su sede en Montilla, en Córdoba, que trabaja en la acogida de mujeres y niños que llegan la mayor parte de las veces a las costas andaluzas, algunas veces a Canarias, y que son trasladadas a esta parte del territorio. Y un gran despacho de abogacía, como es el despacho Uría Menéndez, que tiene una fundación, que es la Fundación Profesor Uría, en la que están comprometidos gran parte de sus abogados con horas de trabajo pro bono, hace actividad de litigio y asesoramiento, litigio estratégico, porque no pueden sustituir el ejercicio profesional de jueces o de profesionales, evidentemente, por cuestiones de competencia, pero sí hacen acciones puntuales de asesoramiento en relación con cuestiones que no están bien resueltas en nuestro ordenamiento, intentando apuntar a líneas o bien de litigio internacional o bien a acciones que tengan un impacto jurídico y a la vez mediático para poder promover modificaciones bien de la aplicación de las normas, de los criterios de aplicación y los criterios de interpretación, bien en último extremo llegar a una modificación de las normas en sí mismas. Y es en el marco de ese proyecto, que puede parecer muy ambicioso, donde yo estoy trabajando con mi grupo de estudiantes de TFG que están haciendo cada uno. Por ejemplo, este año nos hemos consagrado al concepto de interés del menor y entonces hay estudiantes que están trabajando la jurisprudencia del Comité de Derechos Humanos, otro del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, otro del Tribunal de Justicia de la Unión, aplicado a distintos ámbitos. Interés del menor y kafala, interés del menor y gestación subrogada, interés del menor en sentido genérico. Y con esas búsquedas de jurisprudencia y ese análisis de jurisprudencia, que en realidad es lo que puede hacer un alumno que está saliendo, nosotros estamos generando una base de datos de jurisprudencia, de citas, de referencias, que puede servir en la fundamentación jurídica de demandas que los estudiantes están viendo. ¿Por qué? Es un trabajo a la vez que el estudiante hace de manera individual, pero participa en actividades colectivas. Me explico, tuvimos una primera reunión con un abogado de la firma que vino a hacerles una presentación de 3 casos reales, evidentemente ocultando los nombres de los niños, de las personas, en situaciones jurídicas diferentes para que viesen lo que los estudiantes iban a hacer, de qué manera servía a un propósito concreto de un caso real. Es más, en uno de los 3 casos había ya un borrador de demanda planteado y los estudiantes leyeron, vieron y recibieron explicaciones sobre el borrador de la demanda.
¿vale? Entonces, a la vez los estudiantes tienen reuniones conjuntas en las que, aunque cada uno maneja un sistema diferente de protección de derechos humanos y va a tener un conocimiento más especializado tanto de contenido como de herramientas metodológicas, cómo buscar en la base de datos de mecanismos de protección de derechos humanos de Naciones Unidas, que tiene su complejidad, cómo buscar en la base de datos del Consejo de Europa y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cómo buscar en Curia en el Tribunal de Justicia. Cada alumno se está especializando quizás en una base de datos desde la perspectiva metodológica y también en un tipo de lenguaje y de argumentación, porque cada sistema tiene su estilo, ¿eh? Pero a la vez trabajan de manera conjunta para ver cómo ellos contribuyen a facilitar en el conjunto de estas actuaciones jurídicas que son llevadas a cabo por verdaderos profesionales, por personas que están en ejercicio, cómo ellos pueden ayudar a fundamentar jurídicamente y a enriquecer una demanda, una actuación administrativa, etcétera, etcétera. La verdad que me parece muy interesante lo que nos estás trasladando, sobre todo porque con estas puestas en práctica de actividades estás reforzando competencias transversales del título, que no son solamente específicas de derecho internacional, es decir, me estás hablando de competencias y habilidades que se necesitan y se exigen desde el título de grado. Entre otras también entiendo las lingüísticas, las competencias lingüísticas, porque a la hora de tratar con base de datos de jurisprudencia internacional, Tribunal Europeo de Derechos Humanos u otras, realmente el estudiante está encontrando ahí una fuente de documentación y de posibilidad de poder reforzar esa competencia. Son las competencias lingüísticas, las competencias de búsqueda de sistemas de jurisprudencia especializados, que no son los más clásicos que han manejado. Trabajo en equipo, porque aunque ellos hacen un trabajo individual, es un trabajo que no tiene ningún sentido individualmente, sino que se insertan en un macroproyecto. Aprenden a trabajar con abogados senior. Ese lenguaje es distinto, el lenguaje cuando ellos se reúnen entre ellos o se reúnen conmigo, que cuando tienen que hablar o escuchar o hacerle preguntas a un abogado que ya tiene una serie de años profesionales. Entonces, son dimensiones que igual nosotros no podemos trabajar realmente bien en lo que son nuestras asignaturas parceladas, a la vez que refuerzan derecho internacional público, derecho internacional privado, porque los temas que estamos viendo también tienen muchos conceptos y muchas cuestiones de derecho internacional privado, derecho civil, en nuestro caso mucho, de extranjería, de familia, el concepto de familia que se maneja, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que es una actividad que además les introduce en el compromiso social, que es, creo, muy importante, y en una cultura de valores. El derecho sirve a la realización y a la consagración de los valores del Estado democrático, del Estado de Derecho y de los derechos fundamentales, de los derechos humanos. Yo creo que no concibo la formación en Derecho sin trasladar esa vinculación a un mundo de valores. Claro, yo oyéndote a raíz de tu explicación, sí que me viene a la cabeza la idea de que no solamente formamos a juristas o leguleyos, sino a ciudadanos y ciudadanas, y por lo tanto los valores éticos, las actitudes, las emociones, los componentes sociales son también importantes en la formación del ciudadano y del titulado, ¿no? Del que va a salir con título. Tu experiencia es como sacar las aulas a la calle, si me permite la expresión, y llevar, por lo tanto, esa parte formativa, teórica, a un componente totalmente práctico, que me recuerda mucho también a la praxis que se sigue en mucha metodología didáctica en universidades de Estados Unidos y de Canadá, donde existen los llamados laboratorios, que no son otra cosa también que todo lo que me estás diciendo, es llevar los estudiantes a esos bufetes de abogados, a asociaciones e implicarlos activamente en la aplicación de la teoría que han aprendido a la práctica, ¿no? Me parece muy interesante. Y el formato de clínica legal, ¿no? Que yo sé que en algunas facultades españolas existe, la nuestra también existe en otras áreas y con otros contenidos, y estuvimos dudando al principio. De hecho, uno de los borradores del proyecto, cuando estábamos empezando a trabajarlo, tenía la forma de clínica legal ligado a las prácticas en lugar de al TFG. Lo que pasa que por la situación de la pandemia, por las dificultades que tenía el modelo de gestión de prácticas durante estos 2 años, el año pasado que ya empezamos a hablar del proyecto y este año, vimos que siendo pragmáticos, siendo prácticos, la manera más simple de ponerlo en marcha ya y de no tener que seguir haciendo
gestiones de documentación era canalizarlo a través del TFG. Pero creo que es un modelo de trabajo que casa igualmente con prácticas que no requieren tanta presencialidad, que permiten también un trabajo en red y a distancia. De hecho, el despacho con el que colaboramos, que es Uría Menéndez, no tiene sede en Sevilla. Nosotros trabajamos con la sede de Barcelona, ni siquiera con la de Madrid. Todo a raíz de, bueno, de encuentros y circunstancias aleatorias y, bueno, de una antigua graduada de la Universidad de Sevilla que es abogado en Uría Menéndez, ¿no? En Barcelona, y que también tiene facilidad, de vez en cuando viene a Sevilla, le asignan casos que a veces son en juzgados de Granada, de Sevilla, con lo cual contamos con que ella pueda venir, porque esta reunión que tuvimos con ella, a pesar de la pandemia, fue real. Ella vino a nuestras aulas, a la Facultad de Sevilla, que aunque las reuniones virtuales tienen mucho sentido y hemos adquirido mucha competencia digital para hacerlas durante este último año, es cierto que no hay nada como un encuentro personal. A este nivel, especialmente con los estudiantes, les impresiona mucho pues ver a una abogada, estar en un aula, ver cómo se mueve, ver cómo explica, cómo presenta el tema, cómo presenta el caso, cómo trae su carpeta con sus expedientes, cosas que podemos darle poca importancia quizás nosotros, adultos mayores con muchos años de experiencia profesional, pero que para un estudiante de las aulas, desde ver cómo llega, entra, saluda, abre su maletín, enseña la documentación que trae, supone un aporte y un cambio de la imagen que tiene el profesor o de la imagen que tienen de otras actividades que han realizado. No hay que desmerecer o quitarle valor a cada uno de esos pequeños elementos del conjunto de la actividad. Sí, no, para nada. De hecho, me acuerdo, no hace mucho, estuve en la Universidad Católica de Guayaquil, de Santiago de Guayaquil, y me recuerdo que habían hecho un aula físicamente simulando un tribunal, físicamente, es decir, con su estrada, todo era un pequeño tribunal dentro de la universidad para que los alumnos un poco tomaran esa perspectiva de la que tú me estás comentando y bueno, facilitar el estímulo, ¿no? Porque la pregunta que te iba a comentar es cuál es la respuesta de los alumnos, si se sienten estimulados con estas prácticas, si ves que aprenden y que realmente es positiva la puesta en práctica de estas medidas. Veremos el resultado cuando los TFGs estén presentados, pero por cómo están trabajando, lo que encuentro es que la motivación es más alta que en otras ocasiones. Yo no sé tu experiencia concreta o la experiencia de otros profesores que nos estén oyendo, pero mi experiencia es que del número total de TFGs que me asignan cada año, siempre hay un número de alumnos desaparecidos de los que uno nunca sabe, que van con el trabajo, otros que van con el trabajo tirando y parece que tú tienes que hacerles el trabajo a ellos y no al revés. Y lo que encuentro es que con este proyecto han alcanzado una motivación muy grande, trabajan a muy buen ritmo, están manejando un volumen de jurisprudencia y de casos que yo no consideraba que fuesen a manejar en tan poco tiempo, de una manera tan profunda, con tanto estudio. Verdaderamente creo que lo interesante es esa motivación por el trabajo y esa motivación por la dimensión humana, porque evidentemente toman conciencia de una de las grandes cuestiones de nuestra sociedad actual, de nuestra sociedad europea y de nuestra sociedad española, que es la inmigración masiva que estamos sufriendo, ¿no? En la que hay mucho estereotipo, mucho discurso de odio, mucha extremismo o avance de los extremismos políticos, en parte ligados a la cuestión migratoria, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante esa motivación, el que ellos se den cuenta de que detrás de esas cifras hay niños pequeños, hay niños sin padres, hay niños con padres pero que vienen de realidades terribles, hay personas que se ven en una dinámica en la que es muy difícil salir de ella, no hay una culpa por estar en esa situación, ¿eh? Entonces esa dimensión junto con la motivación yo creo que les va a hacer mejores profesionales siempre. Seguro mejores personas también, humanizar el derecho, ¿no? Yo creo que es importante siempre saber que el derecho, bueno, tiene una función social también, ¿no? Y esto, lo que tú has comentado es hacer un poco retomar todo lo que es el espíritu de la protección de derechos humanos, los estudios del profesor Cayo Salcedo,
en vuestra universidad, pues yo creo que esto dignifica toda esa línea de trabajo, ¿no? Bien, pues Eulalia, yo quería agradecerte tu tiempo, quería agradecer la posibilidad que nos ha brindado de compartir contigo de las experiencias en el ámbito del TFG. No sé si quieres añadir algo más al respecto. ¿No? Dar las gracias y, bueno, espero poder seguir las ponencias del Congreso y aprender también de las experiencias de tantos otros colegas que seguramente van a aportar muchas ideas que nos hagan trabajar con los estudiantes y para los estudiantes y en su conjunto para la sociedad. Muy bien. Gracias, Víctor. Bien, gracias y seguimos en contacto. Nos vemos en el Congreso.